Muy buenos días, mi nombre es Antonio Guarás, soy el autor del Sistema Impulso y este es el primero de una serie de vídeos que espero que sean cortitos, en los cuales me gustaría hablaros de por qué debéis darle una oportunidad al Sistema Impulso y de qué manera creo que podéis aprovechar las mecánicas que trae y de alguna manera, pues bueno, que convenceros de que os animéis a probarlo y aprendáis a usarlo un poco con mi guía, ¿de acuerdo? En este primer vídeo me gustaría hablaros de una serie de decisiones que se tomaron en el diseño basándome en los objetivos a los que quería llegar, en uno muy concreto, que sería el tipo de juego que se quería crear. Y para ello comenzaría mi análisis hablando, pues bueno, de la división de los tipos de juegos más comúnmente aceptada dentro de la teoría rolera, ¿de acuerdo? Que nos divide los juegos en ludistas, simulacionistas y narrativistas, ¿vale? Qué parte tiene Impulso de cada uno de estos tres ejes y qué parte creo que trae que queda obviada o no tenida en cuenta del todo dentro de este sistema, ¿vale? Podemos empezar, por ejemplo, en el eje narrativista, ¿de acuerdo? Los juegos narrativistas normalmente lo que buscan es generar ficción, en muchos casos compartida, y pone el foco en la historia más que realmente en los propios personajes, o al menos así lo he sentido yo cuando juego juegos narrativistas, ¿vale? Suelen introducir mecánicas que nos ayudan a desarrollar la historia como epicentro de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, podríamos poner los secretos inconfesables de Cult, la gestión de las deudas en sombras urbanas o realmente prácticamente la mecánica del éxito parcial en los PBTAs está poniendo siempre foco más sobre la historia que sobre los propios personajes o la resolución de las mecánicas, ¿no? Pues en este caso Impulso quería que tuviese una parte narrativista, tanto lo que sería, por ejemplo, en la gestión del propio juego y que proviene de los impulsos obtenidos en una tirada. A través de los impulsos que obtienen los jugadores durante el juego tienen una capacidad muy fuerte de, a través del Fiction Labs, establecer narración, meter cosas en la ficción que pasan a convertirse en realidad del mundo de juego. Entonces, tenemos una mecánica muy intrínsecamente unida a lo que sería la tirada base del juego, que va a permitir a los jugadores introducir narración, afectar a lo que está ocurriendo en el juego y a la historia. Pero no solo eso, sino que Impulso tiene 3 tipos de creación de aventuras, ¿vale? Y hay una de ellas que está pensada exclusivamente para el juego narrativo, como sería la mecánica de las 11 preguntas de improvisación. En ella, los propios jugadores van a crear la historia conforme van respondiendo las preguntas del narrador. Es directamente empezar a jugar sin una historia todavía, sin una trama preconcebida, sin algo preparado y que los propios jugadores van a decidir qué es lo que está ocurriendo. De modo que gracias al uso de los impulsos y a las aventuras de las 11 preguntas es posible desarrollar un juego muy narrativo con impulso, ¿vale? O no tanto. Puedo irme a la parte ludista de los juegos y aquí yo diría que normalmente las mecánicas permiten establecer decisiones y estrategias a los jugadores para resolver retos, ¿vale? Es un poco lo que busca esa mecánica ludista, disfrutar a través de lo que es el uso de las reglas, como en juegos de tablero de cartas, ¿vale? Podemos ver ejemplos en juegos conocidos como los Venice and Savage Wars o los puntos de fortuna de Tierras Quebradas. Metamonedas que al final lo que me permiten es, contando con ellas, establecer estrategias de juego y sobreponerme a problemas o sobrepasar retos. Este impulso, por ejemplo, pues lo hace normalmente a través de la reserva de impulso de los jugadores, una reserva en la que yo voy acumulando impulsos no usados en generar narración y que la puedo usar, ¿de acuerdo?, para alterar las posibilidades dentro de una tirada. O el gasto de los puntos de foco, donde en momentos determinados mi personaje va a poder un push your luck, va a poder hacer un poco ajustar las posibilidades a su favor, ¿de acuerdo?, a través de una gestión de recursos, ¿vale? Pero de nuevo nos volvemos a encontrar que hay un modo de juego específico para los jugadores ludistas, que serían las aventuras con guión. Tiene varias reglas que realmente están pensadas para explotar esta parte del juego, como por ejemplo la reducción de la reserva de impulso de los jugadores al acabar un capítulo, que permite modificar descriptores de la ficha o regenerar focos. Son unas reglas pensadas para hacer gestión de recursos que van a beneficiar a los grupos que hayan hecho los deberes, que hayan hecho bien sus labores de investigación, de averiguar lo que pasa, porque les permite prepararse mejor para lo que les viene en fases posteriores de la aventura. Entonces, un grupo de alguna manera ludista puede hacer foco en esta parte de las mecánicas para obtener ese tipo de experiencia, ¿de acuerdo? Tendríamos, por otro lado,
los juegos simulacionistas, donde realmente pues, tenemos como objetivo crear una verosimilitud del mundo de juego, no de nuestra realidad. No estamos intentando representar nuestra realidad, estamos intentando representar y dar coherencia interna al mundo en el que se juega. Queremos facilitar la inmersión, que las decisiones de los personajes tengan resultados esperables dentro de lo que sería el juego. Hay mecánicas muy simulacionistas, como pueda ser la cadencia de fuego en las armas de Eclipse Phase, que te determinan muchísimo. Es muy realista. El sistema de daño de RuneQuest, que puede hacer que te partan un brazo o una pierna, no es un sistema abstracto de daño, sino que entra en detalle dentro de los daños que sufre el personaje jugador, o incluso el tamaño de las armas de Mitras. ¿De acuerdo? Son mecánicas simulacionistas que lo que buscan es dar coherencia. Es realmente muy complicado que intentes detener la porra de un gigante con tu escudo, por tamaño, por inercia, por fuerza, va a ser complicado, ¿vale? En Impulso, pues bueno, también tenemos mecánicas simulacionistas, como por ejemplo, intrínsecamente a la tirada base, que es la situación de conflicto, tenemos cómo se generan las dificultades y cómo se activan los descriptores. Está muy pensado para dar coherencia al juego si así lo quieres, ¿de acuerdo? Y además de eso tienes una distribución de probabilidad que está muy estudiada a través de una campana y que trata de obtener resultados esperados, de modo que, si bien es un simulacionismo algo simplificado, sí que trata de trasladar sentido común de la ambientación a la tirada, ¿vale? También tiene, de alguna manera, un tipo de aventura destinado a intentar transmitir ese simulacionismo que serían las aventuras en rutas, donde los personajes, sobre todo, van a ver que todos los actores importantes en la historia tienen una agenda, esta agenda se va a desarrollar, el mundo no se está quieto, se mueve y permite a los jugadores, de alguna manera, sentir esa inmersión en el mundo de juego, gracias a que sus actos están constantemente cambiando, moviendo a otros actores, en este caso personajes no jugadores, ¿vale? A partir de aquí hay una parte que a mí este análisis simulacionista, narrativista, ludista siempre he pensado que olvidaba, y en el que durante una buena parte de mi vida como herrero, pues bueno, es en la que me he sentido identificado. A mí personalmente no acaba de importarme en demasía la historia como tal. Para mí es un telón de fondo para mi personaje, ¿de acuerdo? La historia está bien, cuanto mejor sea la historia, más aporta, pero me importa más mi personaje que la historia que estamos contando. Sobre la parte ludista, para mí es una guinda. Realmente me voy a divertir más si la parte ludista está bien desarrollada, y que hace que disfrute más, pero no es un objetivo en sí. Y por otro lado, el simulacionismo es importante porque quiero desarrollar mi personaje, pero no es el objetivo, porque el simulacionismo al final hace centro en lo que sería el mundo de juego y en la credibilidad y verosimilitud de ese universo en el que estamos jugando. Pero yo no quiero centrarme en ese universo de juego, yo no quiero dar credibilidad al mundo, quiero dar credibilidad a mi personaje en concreto, ¿de acuerdo? Por eso creo que mi propio gusto, lo que yo busco cuando me siento a jugar muchas veces en una mesa de rol virtual o presencial, no acababa de quedar del todo reflejado en ninguna de estas tres variables, y sin darle un nombre a este cuarto eje, desde mi punto de vista, hubo una serie de decisiones de diseño que creo que intentan aportar algo diferente en Impulso. Algunas de las decisiones en esta dirección de explorar al personaje, vivir el personaje, serían, por ejemplo, el sistema de creación de personajes con los tres conjuntos, profesional, social y personal, porque no solo quiero definir a mi personaje en todos los actos, en todos los ámbitos de su vida, quiero que eso tenga trascendencia en el juego, quiero que se vea en el juego, en las decisiones, en las mecánicas. Entonces, crear al personaje en esos tres conjuntos y que sean valores que tengan interacción con el juego me parecía importante. Hay pocos juegos que yo conozca que se, digamos, trasladen todas esas típicas preguntas de creación de trasfondo del personaje a mecánicas, ¿vale? Otra decisión sería dar un peso muy fuerte a los focos y al ego, porque quiero que las emociones del personaje lleguen a afectar, tienen que trascender en el juego, y sobre todo quiero que hagan un camino que sería empezar por la interpretación, pasar a la toma de decisiones, hasta el momento de llegar a verse representados en la resolución,
de las acciones a través de las mecánicas. Ese foco va a ser, digamos, una guía de interpretación, va a llevarme a tomar una serie de decisiones que van a generar posiblemente una serie de tiradas y van a modificar esa tirada, ¿de acuerdo? Y también el ego, que es un ejemplo de voluntad, coraje, convicción, cordura, etcétera, pues la decisión de diseño hace que realmente lo importante no sea caer o mantenerse, sino el viaje. Es un juego en el que lo que intento es que cuando el personaje vea cómo el escenario afecta a su ego, lo haga de una manera progresiva y vaya viviendo ese viaje junto a su personaje. Además, pues bueno, he tenido la suerte de que en una partida que estoy jugando ahora mismo he podido ver muy de cerca una situación parecida en la que un personaje que se llamaba Xavier ha tenido ese camino descendente conforme de alguna manera se enfrentaba a situaciones que lo hacían desmoronarse al ver sus motivaciones, en este caso su exmujer, cómo la perdía y no podía recuperarla, y cómo el sistema le ha llevado a interpretar una situación, a tomar una decisión concreta en la que se rebelaba contra la que era, digamos, su acción, lo que sería el curso de acción más esperable por parte de su personaje, se rebela contra eso, motivado por el foco, y consigue una motivación tan fuerte el personaje a la hora de resolver la tirada que incluso consigue dar la vuelta a la situación, y lo que estaba siendo una caída en la desesperación se convierte en un giro en la historia en la que su personaje afronta el camino contrario. La esperanza y el no rendirse. Y esto no ha sido solamente una interpretación. Las mecánicas le han ayudado a vivir ese renacimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual yo diría que uno de los objetivos importantes de Impulso es que no solo podamos hacer foco en la parte del rol que más nos interesa, sea narrativista, ludista o simulacionista, prestando especial atención en la resolución del juego a las mecánicas y tipos de aventuras que trae el sistema Impulso para los amantes de ese tipo de juegos, sino que además me atrevo a decir que de alguna manera tiene unos objetivos de diseño que llevan a poder establecer un cuarto pilar, un cuarto eje, ¿de acuerdo? Que realmente no es ninguno de los tres, normalmente tenidos en cuenta a la hora de hacer el diseño de juegos, sino que es vivir, sentir al personaje. Lo comenta el libro. Yo quiero que los personajes de Impulso sean una ventana, sean los ojos, los oídos, el corazón del jugador dentro del mundo del juego. Y quiero que el jugador, de alguna manera, viva ese mundo de juego a través del personaje. A partir de ahí podemos hacer más foco o menos en estas otras partes del juego que ya hemos comentado, pero sobre todo lo que quiero es que el juego traiga una serie de mecánicas y traiga una serie de reglas de construcción que lo que nos permitan sea hacer ese paso de interpreto esas emociones, esas luchas internas, esas pasiones, esos sentimientos del personaje. No solo los interpreto, sino que pasan a entrar dentro de la toma de decisiones, afectan mecánicamente a la resolución de las acciones y retroalimentan el ciclo creando nueva ficción que me vuelve a llevar a, de alguna manera, enfrentarme a cómo se siente mi personaje, cómo actuaría, qué recursos invierte, hasta qué punto arriesga, y vuelvo a generar ficción. Así que espero que esto os haga pensar un poquito acerca del sistema Impulso y que penséis que da igual lo que os importe, lo que más os atraiga, lo que más queráis desarrollar dentro de una partida de rol, ¿de acuerdo? En Sistema Impulso hemos pensado en ello y hemos intentado, en la medida de lo posible, darte mecánicas y tipos de aventuras para focalizarte en aquello que quieras experimentar cuando te sientes a jugar a rol con tus amigos y amigas. Espero que os haya gustado el vídeo y espero poder hacer muchos otros en los cuales, pues bueno, ir desgranando poco a poco todas estas herramientas de las que hoy hemos dado las primeras pinceladas para ayudaros a
sacarle partido, a sacarle jugo a este juego, ¿de acuerdo? Muchas gracias y espero vernos pronto.